Ford y PSA compartieron una apuesta técnica extremadamente arriesgada y fue montar el sistema movido por correa húmeda dentro del motor de sus vehículos. Esto era una solución que prometía eficiencia, pero se convirtió en una gran pesadilla mecánica para la industria de la automoción. Hoy, una de esas marcas parece haber salido totalmente indemne a esta tecnología, mientras que otra está hundida en una crisis de confianza sin precedentes. Pero me surge la siguiente pregunta: ¿realmente Ford tuvo una ingeniería superior o simplemente supo gestionar mejor el desastre económico que se les venía encima? Y en este análisis no vamos a señalar una sola pieza, sino que vamos a señalar un ecosistema completo. Vamos a señalar tanto el material por el que estaba compuesto estas correas, vamos a señalar combustible, lubricante, vamos a señalar también los mantenimientos y, por supuesto, y todavía más importante, las decisiones de una industria que priorizó el margen sobre la fiabilidad de sus motores. Y esto debido a que cuando una tecnología falla, las facturas pasan de ser de cientos de euros para los propietarios a millones de euros en reparaciones para la industria de la automoción. Y aquí tenemos que ser honestos y decir que todo comenzó mucho antes que los motores PureTech o que esta época con esta clase de motores. Ford experimentaba con una correa húmeda en el año 2007. Concretamente, comenzaron a montar esta tecnología en sus motores 1.8 TDCi Lynx, que montaba el Ford Mondeo MK4, y la globalizó en el año 2012 con el motor tricilíndrico 1.0 EcoBoost. Pero, ¿por qué motivo habría que correr el riesgo de montar esta tecnología en estos motores? Y aquí hay que ser también muy directo, y es que todo parecía provenir de una presión bastante grande que estaba implementando Europa debido a la cantidad de dióxido de carbono que se emitía a la atmósfera. Y Europa lo que indicó fue un límite máximo que no se debía nunca de superar, y dejó libertad a los ingenieros de la industria a implementar cualquier sistema necesario para que las emisiones no fueran nunca superiores a ese límite. Y sobre el papel hay que decir que la tecnología tenía todo el sentido del mundo, ya que reducía la fricción, también reducía el ruido y por tanto tenía beneficios como era una reducción en el consumo de los motores y una reducción también en la cantidad de dióxido de carbono que se liberaba a la atmósfera, por supuesto, porque se reducía la fricción. Pero en el mundo real hay que decir que es una mecánica de cristal, que no perdona ni el más mínimo descuido en el mantenimiento. Por lo tanto, el objetivo de este vídeo es desgranar por qué esta tecnología se convirtió en una trampa económica que ha costado millones a los fabricantes y miles de euros a los propietarios. Y analizaremos si la diferencia entre el éxito de uno y el fracaso de otro fue una cuestión de ingeniería o de una simple estrategia de calendario. Comenzamos. Para entender por qué este sistema falla hay que dejar de ver las correas como un simple trozo de goma y comenzar a verlo como lo que son, que es un material compuesto de alta ingeniería. Su base es el HNBR, que no es otra cosa que un caucho de nitrilo hidrogenado y que ha sido elegido gracias a las excelentes propiedades que tiene a la resistencia a alta temperatura y también a la resistencia a productos químicos. Además de esto, la estructura de las correas se mantiene unida gracias a cordones de tracción y también contienen otra clase de tejidos como son de aramida y como son tejidos de teflón que protegen los dientes de las correas. Y además de esto también hay que añadir que cada una de las capas de las correas están unidas mediante complejos sistemas de adhesión que lo que hace es proteger completamente la estructura y la integridad de todo el sistema que compone la correa. Y aquí ahora debo detenerme un poco, ya que voy a indicar dónde se encuentra fundamentalmente el problema. El problema real aparece cuando el coche tiene un uso intensivo en ciudad, de tal manera que la temperatura del motor nunca llega a la temperatura real de funcionamiento de este. Y también en los arranques en frío por la mañana o en cualquier momento del día. Como bien sabéis, cuando la gasolina se rocía a los cilindros, cuando hay arranques en frío, esta combustión no es eficiente, de tal manera que esa gasolina puede atravesar los segmentos de los cilindros y acabar en el cárter, modificando así la viscosidad del lubricante. Esto es lo que se conoce dilución del aceite por combustible. Y además de esto, hay un enemigo adicional, y es el etanol de las gasolinas E5 y E10. Con E5 y E10 lo que se refiere son que como máximo la cantidad de etanol que hay disuelto dentro de la gasolina son alrededor de un 5% o un 10%
90% máximo. Y tengo que decir que el etanol es una molécula polar y que tiene una gran afinidad por el agua, que junto a la gasolina, a productos de oxidación y a otros aditivos que posee el lubricante, transforman el aceite en un entorno químico bastante agresivo. Y a todo esto hay que sumarle la alta temperatura que alcanza el motor, o dicho de otra forma, la temperatura tan elevada que alcanza este lubricante ya contaminado dentro del motor, creando así el ambiente perfecto para la degradación a nivel molecular y a nivel físico de la correa. Una vez tenemos este cóctel, podemos decir que este medio penetra a través del elastómero provocando lo que se denomina hinchamiento, de tal manera que el HNBR se ablanda, pierde rigidez y, lo más importante de todo, se debilita la adhesión que hay entre el caucho, el tejido y los cordones internos. En este sentido, la correa deja de conservar sus dimensiones originales, deja de tener las propiedades que tenía cuando estaba completamente nueva o cuando estaba sin degradarse, de tal manera que su resistencia mecánica comienza a desplomarse. Y ya con el material degradado entra en juego lo que se denomina fatiga. Como bien sabéis, la correa se dobla y se engrana con las poleas de todo el sistema de distribución miles de veces por minuto. Y mientras el material conserve todas sus propiedades, este no tiene ningún problema y aguanta perfectamente. Pero sin embargo, cuando ya tenemos un material que se ha hinchado debido a que este lubricante contaminado ha penetrado a través de la estructura de la correa, y además de esto, estas correas han perdido la adhesión que hay entre las distintas capas, cada vuelta que da esta correa provoca cada vez más grietas o provoca que cada vez se cuarteen más, aumentando también la cantidad de virutas que se desprenden al aceite. De tal forma que el proceso es completamente letal. El aceite contaminado altera el material de las correas, la flexión acelera el daño y la correa comienza a liberar partículas o trozos de este material de alta ingeniería dentro del motor de nuestro vehículo, concretamente dentro del cárter de aceite del coche. Y al comienzo, cualquier propietario de uno de estos vehículos, por ejemplo un PureTech, puede pensar que el problema es local. Es decir, tú llegas a tu coche ya con la correa degradada, abres el tapón de aceite y ves que está completamente cuarteada, pero claro, visualmente lo que ves es que tiene grietas. De tal forma que lo primero que un propietario piensa es que es local y propio de la correa. Pero los fragmentos que se han liberado de la correa no se mantienen completamente quietos, sino que el aceite los arrastra a uno de los componentes más importantes del motor, que es la bomba de aceite. Y no solamente eso, sino que la bomba de aceite, su parte más sensible es la entrada, donde tiene la chupona. Y aquí tengo que decir que en esta zona de la bomba de aceite es donde el diseño industrial se encuentra o se choca frontalmente con la vida útil de tu vehículo. Y antes de que el aceite pase a nuestra bomba de lubricación debe de pasar una protección previa, que no es otra cosa que un tamiz. Este tamiz es una rejilla que evita que trozos de mayor tamaño penetren o llegue dentro de la bomba de aceite y que a su vez estos trozos pasen por todo el sistema de lubricación de nuestro vehículo. Y el problema es que esa protección puede convertirse en el cuello de botella de nuestro coche. Imaginad por un momento los trozos de gomas que se han liberado o que se han desprendido de las correas húmedas. Esos trozos de goma que están viajando por todo el sistema de lubricación, si tienen un tamaño determinado, van a quedar justamente tapando los orificios de ese tamiz, de esa rejilla. Esto es lo que se denomina colmatación. Es como, por ejemplo, si estáis bebiendo un granizado y la pajita está llena de hielo por dentro, de tal manera que por mucho que intentéis succionar, no va a llegar nada a vuestra boca. Al principio podemos decir que sí, que el aceite, pues bueno, acaba pasando la rejilla y va entrando dentro del motor. Es decir, el aceite consigue pasar. Pero a medida que la superficie se vuelve cada vez más obstruida, mayor es la resistencia que encuentra la bomba para aspirar aceite. Y aquí llegamos a la pregunta que puede decidir la vida del motor de tu vehículo. ¿Puede una cantidad relativamente pequeña de residuos reducir la lubricación hasta provocar una avería grave, justo antes de que el conductor reciba un aviso claro? Tengo que decir aquí que esta es la trampa en la que caen muchísimos propietarios y que termina costando miles y miles de euros. Y la respuesta es que sí, pero para entenderlo hay que distinguir
dos conceptos que normalmente se suelen confundir, que son el caudal y la presión. La bomba desplaza el aceite, es decir, la bomba de aceite concretamente genera caudal. La presión aparece justo después, cuando ese aceite encuentra resistencia a circular por las galerías y conductos dentro del motor de nuestro vehículo. Como he dicho previamente, debido a las partículas colmatando o obstruyendo el tamiz o esa rejilla a la entrada de la bomba de aceite, la bomba encuentra cada vez más restricciones para absorber aceite y mandarlo a todas las partes o lubricar todas las partes del motor de nuestro vehículo de manera eficiente. De tal manera que si las restricciones aumentan cada vez más, el caudal de aceite dentro de nuestro vehículo va disminuyendo. Y también pueden aparecer aireaciones o cavitaciones, es decir, zonas en las que la bomba deja de recibir una columna de aceite continua y comienza a trabajar tanto con burbujas como con vapores. De manera que aquí es cuando comienza ese desastre inevitable. En condiciones normales, las piezas que se encuentran bañadas en aceite y que necesitan esa lubricación, como son por ejemplo el cigüeñal, árboles de leva, casquillos, etc., no se suelen tocar. Flotan sobre una película fina de aceite y esto es lo que se le denomina lubricación hidrodinámica. Cuando disminuye el suministro de aceite debido a una reducción del caudal por la colmatación, esa película se vuelve cada vez más fina. Es decir, es como si el colchón de lubricante que tenemos entre las distintas paredes metálicas de nuestro vehículo pasan a ser un simple papel de fumar. El motor entra por lo tanto en un estado que se le denomina lubricación mixta, es decir, algunas irregularidades microscópicas de las superficies comienzan a tocarse. Si el problema de la falta de caudal de aceite continúa o sigue aumentando, se entra en lo que se denomina lubricación límite. De tal manera que la película de aceite que teníamos al comienzo ya no separa nada, porque es tan fina que prácticamente lo que tenemos es un contacto metal con metal. Al tener ese contacto metal con metal, lo que ocurre es que la temperatura, debido a la alta fricción, se dispara. Y las piezas que deben de estar lubricadas, esas piezas metálicas, comienzan a perder material. De tal manera que los casquillos pierden material, el árbol de levas sufre y se ve comprometido, al igual que el cigüeñal, al igual que todas las piezas que se encuentran bañadas por ese aceite se encuentran completamente comprometidas y la temperatura del motor sube hasta el punto que llega a griparse. Esto no significa que el motor se quede seco rápidamente, es decir, todavía queda algo de aceite o todavía hay algo de caudal, pero el margen de seguridad ha desaparecido completamente. Y entonces aparece el testigo rojo, ese testigo tan famoso de falta de presión de lubricación o falta de presión de aceite. Si en ese momento decides continuar la marcha simplemente para ver si el testigo se apaga o se mantiene encendido, lo que estás convirtiendo es tu motor en un motor de desguace. Es decir, casi con toda probabilidad vas a gripar el motor. Pero hay algo todavía más grave que todo esto. Y es que en los motores PureTech concretamente, esto no es solo una avería mecánica, sino que se puede convertir en un problema de seguridad muy grave. Es decir, la bomba de vacío que asiste al freno también depende del caudal y de la presión de aceite. De tal manera que si esa bomba de vacío, en lugar de recibir aceite, recibe aire o residuos, deja de generar el vacío que debe de tener el sistema de frenado para que el coche frene de manera eficiente. Y de repente la sensibilidad que encuentras en la frenada o al pisar el pedal del freno ha desaparecido completamente. El coche efectivamente frena, pero la fuerza que tienes que hacer para frenar es bastante mayor o es sensiblemente mayor que la que tendrías que realizar en un coche en el que el sistema de lubricación funciona perfectamente. De tal manera que esto también se puede convertir en un problema de seguridad bastante importante. En resumen, la secuencia es implacable. La correa se deshace en un primer momento. Los residuos taponan el tamiz por el proceso que he dicho anteriormente que se denomina colmatación. El caudal cae y la presión se desploma. Al ocurrir esto, la fina capa de aceite que lubrica el motor o que se encuentra entre las distintas piezas metálicas se reduce a cero, de tal manera que empieza a haber contacto metal con metal en cada una de las piezas que dependen de esa lubricación, y si no te detienes, el motor muere. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, ya que esa cadena de fallo no es exclusiva del motor de Stellantis, no es exclusiva del motor PureTech. Muchos creen que esto solamente es cosa de Peugeot o de Citroën o de DS, pero sin embargo Ford
Ford tiene su propia historia con el motor 1.0 EcoBoost. Y el final, tengo que decir que no es el que esperas. Y esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Ford solucionó realmente el problema? ¿O simplemente modificó una parte de la arquitectura mientras mantenía otros elementos trabajando dentro del aceite? Vamos a verlo. Tras hacer una investigación de este tema a fondo, la respuesta a la pregunta anterior es que Ford realizó un rediseño importante, pero no eliminó completamente las correas que trabajaban dentro del motor bañadas en aceite. La primera generación del motor 1.0 EcoBoost llegó con el Ford Focus europeo en el año 2012 y después se extendió a modelos como fueron el Ford Fiesta, el C-Max, el B-Max y el EcoSport. En esos motores conocidos como Fox Classic, los árboles de levas venían accionados por una correa húmeda y además el motor incorporaba un sistema adicional para mover la bomba de aceite. En el año 2016 Ford anunció una evolución profunda del motor 1.0 EcoBoost ligada a una reducción en el consumo, a una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y a la incorporación de un nuevo sistema que permitía la desactivación de cilindros. De tal manera que esta nueva generación comenzó a llegar progresivamente entre los años 2017 y 2018. En los motores B3DA y B7DA de aquella época, que fueron utilizados en el Ford Focus MK4 de 100 y 125 caballos, Ford sustituyó la correa que movía los árboles de levas por cadena. Posteriormente, para el año 2019, esta misma arquitectura se intentó mantener en aquellos coches como fueron el Ford Puma y distintas versiones del Ford Fiesta y el Ford Focus, incluidas las variantes híbridas ligeras, ya a partir del año 2020. Pero aquí he podido leer que hay un matiz bastante importante. Y es que Ford sustituyó la correa de la distribución principal, pero sin embargo en determinadas versiones mantuvo una correa húmeda dentro del aceite para accionar la bomba de lubricación o la bomba de aceite. De esta manera que un motor EcoBoost anunciado como motor, entre comillas esto, como motor con cadena, no está necesariamente libre de llevar una correa húmeda, sino que os recomiendo que antes de comprar un coche que contiene esta clase de motores y que entre comillas indican que es motor con cadena, que comprobéis el código de motor, además de la configuración concreta. Entonces, con todo esto que os he contado hasta ahora, el cambio que ha llevado a cabo Ford es una reacción directa a las averías. La respuesta a esta pregunta no es directa concretamente, ya que no podemos afirmar 100% ni con extrema seguridad que esto fuera así. Sí se sabe que Ford anunció la nueva generación en el año 2016 como una evolución destinada a mejorar los consumos, a mejorar la eficiencia, una reducción en las emisiones, al igual que una mayor robustez. No existen documentaciones públicas que indiquen que el cambio a cadena se produjera específicamente porque las correas húmedas se estaban degradando, sino que los problemas reconocidos oficialmente aparecieron justo después. El expediente estadounidense sobre el accionamiento de la bomba recoge reclamaciones desde el año 2016. Sin embargo, Ford no inició su revisión interna de seguridad hasta el año 2022. En diciembre del año 2023 se aprobó una campaña para determinados Ford Focus fabricados entre el año 2016 y el año 2018 y también el EcoSport de 2018 y 2022, equipados concretamente con el motor 1.0 EcoBoost y cambio automático. En esos vehículos concretamente había ciertos tensores que podían fracturarse, al igual que la correa de la bomba de aceite podía degradarse perdiendo dientes, provocando de tal manera una caída en la presión de aceite y una posible pérdida de potencia. Y aquí es muy importante no confundir los dos problemas, súper importante, porque una cosa es la correa que movía los árboles de levas y que Ford sustituyó por una cadena de manera progresiva. Y otra cosa es la correa de la bomba de aceite que permaneció en determinadas versiones y que fue el objeto de aquella campaña. PSA, sin embargo, hoy día Stellantis, siguió una evolución completamente diferente. Mantuvo durante muchísimo más tiempo este sistema o esta tecnología de correas húmedas como un elemento principal de la distribución en una gama muy amplia de motores PureTech. Y después ya llegaron los problemas, después ya llegaron las inspecciones, las campañas relacionadas con la bomba de vacío, los cambios de mantenimiento y las ampliaciones de coberturas. Y finalmente la
las nuevas versiones que ya tenemos hoy día circulando pasaron a emplear una cadena. De esta manera, a partir del año 2023, Stellantis empezó a sustituir de manera muy progresiva el sistema húmedo por una cadena en la nueva generación del motor 1.2 y primero en los motores que iban movidos con tecnología híbrida de 48 voltios, de 100 y 138 caballos, y después en algunas versiones convencionales de gasolina. Pero para entonces ya había una gran cantidad de vehículos con la arquitectura anterior circulando por las calles en todos los países de la Unión Europea. Y ahora ya con esta información sí podemos responder a esa pregunta que se planteó al comienzo de este vídeo. Y era, ¿por qué Ford pareció salir mejor parada que PSA hoy día Stellantis? Y realmente no fue porque su sistema fuera completamente inmune. Ford comenzó mucho antes que nadie a llevar a cabo un proceso de transición parcial hacia las cadenas y retiró todo el sistema de correas húmedas de la distribución principal de sus vehículos. Sin embargo, Stellantis mantuvo durante muchísimo tiempo ese sistema de correas en una gama muy extensa de vehículos, de tal modo que cuando llegaron las coberturas especiales y las compensaciones, muchos propietarios ya habían sufrido averías, facturas enormes y una pérdida enorme de la confianza en la compañía. De tal manera que se puede decir que la diferencia fundamental fue, por tanto, una combinación entre ingeniería y gestión. Ford introdujo mucho antes un rediseño parcial, aunque mantuvo una correa húmeda para mover la bomba de aceite en determinadas versiones, y terminó afrontando también campañas y reclamaciones. Stellantis reaccionó bastante más tarde mediante campañas, ampliaciones de las coberturas, compensaciones y una nueva generación con cadena. Por lo tanto, hay que decir que no hay efectivamente un vencedor limpio. Pero lo que sí existe y es seguro es un vencedor por calendario. Es decir, hay una diferencia enorme en el calendario en el que cada marca empezó a aplicar los cambios. Ford redujo mucho antes la exposición de la distribución principal, mientras que Stellantis tuvo que gestionar durante muchísimo más tiempo las consecuencias de la arquitectura anterior. Y para el propietario, toda esta cronología termina en una pregunta muchísimo más inmediata. Cuando la correa comienza a degradarse, ¿estamos todavía ante una sustitución preventiva? ¿O hemos llegado al punto en el que la factura supera varios miles de euros? Para el propietario la cuenta es relativamente sencilla. Detectar el deterioro a tiempo implica un gasto de aproximadamente cientos de euros. Pero sin embargo, si el deterioro se detecta muchísimo más tarde, cuando ya tenemos una pérdida de presión de aceite, puede implicar gastos de miles de euros, hasta el punto de que si el motor se gripa, esos son miles y miles de euros con cambios de motor y piezas aún muchísimo más caras. Pero ¿qué ocurre a escala industrial? A escala industrial hablamos de un orden de magnitud totalmente diferente. De tal manera que aquí me surge una pregunta, y es ¿por qué interesaba tanto reducir la fricción de dentro de los motores tanto de Stellantis como en su momento PSA como de Ford? Y en un primer momento podemos racionalizar que todo se debe a la normativa europea, a esa normativa tan estricta que ponía un límite para la cantidad de dióxido de carbono que se emitía a la atmósfera. Y tras hacer una búsqueda profunda de la normativa vigente, he podido ver que el exceso de dióxido de carbono emitido a la atmósfera se penaliza con 95 euros el gramo por kilómetro y por cada coche nuevo matriculado, lo cual es una auténtica locura. Podemos hacer un cálculo muy sencillo. Vamos a considerar 100.000 coches, solamente 100.000 coches. Si cada uno de estos 100.000 coches emite a la atmósfera un gramo más de lo que debe, es decir, un gramo en exceso de dióxido de carbono, sería un coste en penalizaciones de 9.5 millones de euros. Por cada medio millón de vehículos que se venden, sería del orden de 47.5 millones de euros. De tal manera que si hacéis el cálculo para 1 millón de vehículos, sería 95 millones de euros en penalizaciones que tiene que asumir totalmente la marca de los coches. Igualmente, esto lo podemos extrapolar a 2, 3, 4 gramos.
Por ejemplo, para 2 gramos sería del orden de 190 millones de euros en penalizaciones. Pero esto no significa realmente que meter una correa húmeda dentro de los motores tenga ya un ahorro directo de 1 gramo de dióxido de carbono por kilómetro, sino que lo que significa es que implementar una tecnología de esta clase sobre el papel, como he dicho previamente, tiene beneficios como una reducción en la masa, en la fricción y en el consumo de los motores. Pero el problema viene cuando esta tecnología nueva que se implementa no encuentra la ventaja que realmente promete, sino que vuelve posteriormente con los años en forma de garantías a subsanar. Y en este sentido Ford nos da una buena medida de esa escala. La campaña estadounidense 23S64 afectó a 139.730 Ford Focus y EcoSport con motor EcoBoost 1.0 por problemas relacionados con el tensor y la propia correa húmeda que movía la bomba de aceite. El expediente oficial recoge 2.099 reclamaciones de garantía entre los años 2016 y 2023. Y Ford no se limitó únicamente a cambiar esa correa, sino que Ford fue bastante más allá y aprobó para todos aquellos motores que hubieran fallado como consecuencia de esto, autorizó el cambio completo del motor, piezas y manos de obra. Todo a cargo de Ford. Y ahí cambia la economía de la tecnología, porque ya no hablamos de ahorrar pequeñas pérdidas mecánicas, hablamos de campañas, horas de taller, piezas y motores y reembolsos. De tal modo que en qué momento una tecnología diseñada para ganar eficiencia empieza a perder dinero para el propio fabricante. En este sentido, Stellantis ofrece una medida de esa exposición económica. Para generaciones anteriores del motor PureTech amplió bajo determinadas condiciones la cobertura al 100% de las piezas y mano de obra durante hasta 10 años y 180.000 kilómetros. Y además de hecho abrió una plataforma europea para compensar a todos los propietarios que hayan llevado su coche al taller para hacer reparaciones donde la correa húmeda estaba implicada, para pagar la factura que esos clientes habían tenido que pagar de sus propios bolsillos entre los años 2022 y 2024. A pesar de que he hecho una búsqueda bastante profunda al respecto, no se conoce de manera pública el coste total que todo esto ha supuesto a Stellantis, pero sin embargo asumir el 100% de las piezas y mano de obra durante 10 años o 180.000 kilómetros permite entender el tamaño y el potencial del compromiso de esta empresa. Y posteriormente, cuando se presentó la evolución del motor PureTech por parte de Stellantis, la marca dio otro dato significativo, y este dato era que el 70% de las piezas que se habían cambiado respecto a ese motor anterior PureTech eran completamente nuevas. Es decir, no estamos hablando de cambiar únicamente una correa o el sistema por el cual se movía esa correa, o cambiar el propio aceite para que estuviera montado un aceite diferente, o intentar purificar ese lubricante de alguna manera para que no estuviera contaminado, sino que estamos hablando de que se han cambiado el 70% de las piezas del motor. Es decir, una revisión profunda de la arquitectura y una revisión profunda de la ingeniería y del proyecto de ingeniería de ese motor. Y aquí es donde realmente está la paradoja. Una tecnología puede tener muchísimo sentido sobre el papel, como hablamos previamente, cuando pequeñas mejoras de eficiencia se multiplican por cientos de miles de coches. Pero sin embargo, si el margen de error que tiene ese motor o el margen de funcionamiento que tiene es muy pequeño, o hasta el punto que prácticamente no hay un margen de error, parte de ese beneficio inicial que han conseguido con la ingeniería vuelve años más tarde en forma de campañas, garantías, motores a sustituir y pérdida de confianza en la marca. Y para el propietario todo vuelve al mismo punto que hablé al comienzo de esta sección, y todo se resume en detectar el deterioro antes de que los residuos caigan al aceite y estos provoquen un problema mucho mayor que puede implicar un coste económico que no llegue a asumir hoy día Stellantis o Ford, sino que tengáis que asumirlo los propios propietarios del vehículo, y serán costes económicos de miles y miles de euros.
Si tienes alguno de estos motores, yo me quedaría con tres cosas muy sencillas, tres cosas muy simples. Y la primera sería asegurarte de saber exactamente qué motor llevas. No basta con decir que tienes un motor 1.0 EcoBoost o que tienes un motor PureTech. Como he mencionado en varias ocasiones durante este vídeo, es tanto Ford como Stellantis está renovando la arquitectura de estos motores y está renovando de hasta un 70% o un 100% la ingeniería que hay detrás de los sistemas como son las correas húmedas, donde están ya metiendo cadenas en la zona de distribución, aunque suelen mantener la correa en el sistema de lubricación. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que dentro de la misma familia de motores podéis encontrar aquellos que todavía tienen correa húmeda o los más nuevos que ya vienen con cadena. Y como he dicho también previamente, también vais a encontrar aquellos que aún tienen la correa húmeda pero metida dentro del vehículo en la parte más interna, donde os encontréis con la bomba de aceite y además una correa húmeda que se encarga de mover esa bomba de aceite. De tal manera que os aconsejo que miréis el año de vuestro vehículo, que miréis el código de motor y si tenéis duda, compruébalo con el número de bastidor del coche. La segunda es que no te quedes con la típica numeración de la viscosidad de los aceites, como es 5W20 o también como ejemplo 5W30 o 5W40 o cualquier numeración correspondiente a la viscosidad del aceite. Lo importante es que se cumpla la normativa o la homologación exacta que pide el fabricante para ese motor. Es decir, el fabricante os va a pedir una numeración exacta de homologación del lubricante que tiene que llevar ese vehículo. Por lo tanto, he hecho una búsqueda de la numeración que lleva algunos de los 1.0 EcoBoost o los motores PureTech. Aquí os la dejo en pantalla. En el caso del 1.0 EcoBoost, la numeración que he podido encontrar, la leo, es WSS-M2C948-B y para determinados PureTech la numeración sería FPW9.55535-03. Como os estaba diciendo, como os estaba comentando, esto solamente es para determinados motores 1.0 EcoBoost y determinados motores PureTech. Por lo tanto, tendréis que hacer la búsqueda en el libro de mantenimiento de vuestro vehículo. Ahí aparecerá esa numeración, esa homologación de aceite que debe de llevar vuestro vehículo, independientemente de la marca, independientemente de la viscosidad del aceite. También tened en cuenta que si hacéis muchísima ciudad, es decir, trayectos cortos, el coche debe de arrancar y parar en varias ocasiones, como por ejemplo en el caso de los sistemas Start and Stop. Yo concretamente, si tuviera un motor PureTech o un motor de los antiguos, el 1.0 EcoBoost, no apuraría mucho el mantenimiento del coche, es decir, el cambio de aceite. Como regla general, yo lo que haría sería cambiarlo como muy tarde a los 10.000 kilómetros. Como bien sabéis, la dilución por combustible es muy común en estos motores por diseño y no solamente en esos motores, en casi todos los motores que tenemos en otras marcas. Por lo tanto, sabiendo que en esta clase de motores el efecto del combustible y otras impurezas afecta en gran medida a estas correas húmedas, yo no extendería demasiado el cambio de aceite y lo haría como muy tarde a los 10.000 kilómetros. Y la tercera y última recomendación que os dejo por aquí sería que reviséis la correa de manera periódica. Si es necesario hacerlo semanalmente o mensualmente, hacedlo, ya que es algo bastante visual que se hace muy rápido y, por ejemplo, en el caso de los motores PureTech es solo quitar el tapón de llenado de aceite. También convendría, en el caso de los motores PureTech, en el caso de los motores Ford puede llegar a ser algo más complejo, pero en el caso de los motores PureTech, con una galga, que os la dejo también por aquí en el vídeo, la imagen, podéis comprobar la anchura de esta correa. Como ya os he comentado también en el vídeo, cuando el lubricante pasa a través del HNBR, este puede llegar a absorber el aceite y modificar todas sus propiedades. Y uno de los problemas que hay es que se hincha. Entonces podéis comprobar cuánto de dilatada o si tiene las dimensiones originales. Si tiene las dimensiones originales y no está cuarteada, podéis seguir usando el coche sin problema. Pero sin embargo, si esta correa ya comienza a estar cuarteada y comienza a estar dilatada, eso es señal más que segura de que tenéis que hacer un cambio de correa de distribución en ese mismo momento. Es decir, no podéis seguir usando el coche más en esas condiciones. Y también una cosa que te diría sin matices y una cosa que debéis de seguir a rajatabla, y es: si se enciende el testigo rojo de falta de presión de aceite dentro de vuestros motores o en vuestro coche, tened en cuenta que tenéis que parar lo antes posible. Tenéis que buscar una zona de seguridad y parar el coche y llamar a la grúa, porque cuando se enciende el testigo
significa que ya puede haber problemas dentro del motor. O dicho de otra forma, la lubricación del motor ya ha llegado a un estado límite. Y ya lo que hay es una fricción prácticamente de pieza con pieza. Ya no existe ese colchón húmedo donde hay aceite, sino que la fricción es pieza por pieza y lo que vais a tener seguramente será un sobrecalentamiento del motor y casi con toda probabilidad tendréis que cambiar el motor debido a que gripará. Y esto lo comento porque ahí es donde una reparación relativamente asumible de unos cientos de euros, que puede ser una limpieza completa interna del motor, se puede convertir en una reparación prácticamente inasumible o tirar el coche al desguace, porque el cambio de motor implicará un coste mayor de lo que ya puede valer el coche. Y al final de toda esta historia, el resumen es bastante fácil. El resumen es que la correa comienza a degradarse debido al combustible en mal estado. Aparecen residuos y esos residuos son arrastrados por la bomba de aceite al interior del motor, pero sin embargo estos residuos junto con el aceite deben de pasar por la zona más sensible del motor o de la bomba de aceite, que serían las chuponas. Si se obstruye, la presión de aceite baja y el caudal baja completamente, de tal forma que llegaréis a un estado de lubricación límite, se os encenderá el testigo rojo de falta de presión de aceite y si no paráis a tiempo el motor quedará totalmente para desguace. Y esto concretamente no significa obviamente que todos los motores vayan a romper, pero sí significa que si tienes uno de estos coches con esta clase de motores, merece la pena vigilarlo muy de cerca. Concretamente antes de que el problema deje de ser una simple correa, hacer el cambio de una simple correa o hacer un lavado completo del motor, y pasa a ser el cambio a un motor entero. Y ahora me gustaría conocer vuestra parte de la historia. Si habéis tenido un motor EcoBoost, concretamente el 1.0 o un motor PureTech, que montaban este sistema o esta tecnología movida por correas húmedas, me gustaría leer 5 datos, o me gustaría leer en los comentarios 5 datos que me podáis aportar. Concretamente el modelo, el año de vuestro vehículo, el kilometraje, el diagnóstico que os ha dado el taller en el caso que hayáis llevado vuestro coche debido al problema relacionado con las correas húmedas, y cuánto terminasteis pagando debido a estos problemas. Y sobre todo me gustaría que me comentarais lo siguiente, y sería la respuesta a la pregunta de si la marca, ya sea Stellantis o ya sea Ford, asumió el coste total, parcial o no asumió ningún coste de los problemas que tuvisteis con el vehículo. Lo interesante de todo esto es reunir todos los casos de datos posibles y ver cuándo hablamos de una avería aislada o cuándo comienza a existir un patrón de fallos y averías. Y si os interesa este tipo de vídeos donde no nos quedamos únicamente con la avería, sino que investigamos también qué decisiones de ingeniería hubo detrás o cuánto cuesta a nivel del propietario y a nivel industrial, y además cómo reacciona la marca cuando algo sale mal. Podéis dejar por lo tanto un me gusta y suscribiros. Esto por supuesto me ayudará muchísimo a dedicarle tiempo a las investigaciones y a hacer estudios tan rigurosos como el que presento en este vídeo. Por lo tanto, nos vemos en el siguiente. Chao.